Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 6. Vamos a continuar con nuestra serie, Trabajando en Unidad. Es el tema número 3 de esta serie. El título de esta enseñanza, Palabra de Ciencia. Palabra de Ciencia. Vamos a ver cómo funciona este don. ¿Qué es palabra de ciencia? Primera Corintios 12, 6. Dice ahí: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Sí, ya la vimos, que cómo funciona ese don. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Bien. Una cosa que vamos a puntualizar aquí, hermanos, porque al ir avanzando con los dones, pues hay dones que son sorprendentes. Por decir, un don de milagros, es sorprendente ese don. Sin embargo, lo que debemos entender, hermanos, es que los dones pierden su eficacia. Los dones pierden su eficacia cuando hay desorden. ¿Ok? O sea, todos los dones sirven para la edificación de la iglesia, pero deben de ir de una manera ordenada. O sea, hay maneras en cómo utilizar los dones. Cuando, por decirlo, las iglesias que tienen esta parte de que exaltan los dones, pero no tienen orden, pues obviamente cuando tú te metes a ese tipo de congregaciones, pues no sales edificado por cuanto no hay orden, sino hay un desorden grande en ese tipo de congregaciones. Entonces, hay que tener orden siempre, en cualquier don, hay que tener orden. Y en este caso, por decir, este don de palabra de ciencia es un don, hermanos, extraordinario. Esto lo vamos a ver a qué se refiere. Pues si palabra, pues obviamente ya sabemos, la palabra griega es logos, ¿no? Logos, que significa un mensaje con un contenido específico y claro. ¿Ok? O sea, este don es de los dones que se tiene que hablar. ¿Ok? Se tiene que hablar este don. O sea, aquel que tiene palabra de ciencia lo va a demostrar por lo que habla, que tiene ese don. Pero no habla cualquier cosa. Es algo específico. Bueno, ¿qué habla? Aquí la palabra ciencia, la palabra griega es gnosis. Gnosis, así se dice, gnosis. Y significa conocimiento. Bueno, tú dices, bueno, conocimiento. La palabra raíz es la palabra griega ginosco. Ginosco. Fíjate bien. Y es saber algo que está oculto. Eso ya nos dice algo más. O sea, palabra de ciencia es hablar algo que está oculto. Ahora, no confundamos este con don de profecía. Esa es otra cosa que después vamos a ir viendo. Entonces, hay dos corrientes, hermanos, de las cuales se describe este don. Voy a mencionar ambas. Número 1, de la primera corriente. O pensamientos, también significa así, dos pensamientos que se tienen de este don, de cómo funciona. Primero te voy a decir el que no, para mí no es. ¿Ok? Ellos dicen que como número 1 es que es la capacidad dada por Dios, obviamente, porque un don es algo sobrenatural, que una persona tiene para entender cosas que otras personas no pueden entender.
Muchos de este tipo de pensamiento dicen que pueden estudiar la Biblia y sacar o entender cosas que otras gentes no pueden entender. ¿Ok? Ese es el primer pensamiento que se tiene de este don. Pero hay dos objeciones allí. Dos objeciones por lo cual no estamos de acuerdo con ese tipo de pensamiento de que alguien que tiene palabra de ciencia es aquel que entiende cosas que otros no entienden. ¿Por qué no? Primeramente, porque eso se aplicaría más a un don de enseñanza, ¿no? O sea, si tú vas a entender algo más profundo es para enseñarlo, ¿ok? Pero el don de palabra de ciencia no es para enseñanza, ¿ok? Entonces ahí hay una objeción, o sea, ¿cómo es que entiendes cosas más profundas si no las vas a enseñar? Porque el don de palabra de ciencia no es para enseñar. Y otro punto. Si el don o el don de palabra de ciencia es algo oculto, la Biblia misma dice que la palabra de Dios es ya la palabra revelada. O sea, ¿cómo es que yo voy a tener algo oculto, o sea, voy a revelar algo oculto si ya la palabra de Dios está revelada? Lo único que tenemos en la palabra de Dios, allá no dice, yo recibí una nueva revelación. Eso está mal dicho, porque no hay nuevas revelaciones, ¿ok? O sea, eso de que no, Dios me reveló y empiezan a decir sus barrabasas que comieron mucha pizza el día anterior, comieron mucha pizza, entonces soñaron con búfalos y no sé con qué más soñaron, y entonces lo toman como palabra de Dios. Ojo, aquí voy a decir algo, miren. Yo he escuchado testimonios, a mí no me ha pasado, pero he escuchado testimonios de gente que ha soñado, ¿ok? Pero fíjate, ese es el orden. El orden es que vienen conmigo y me dicen, oye pastor, fíjate que soñé que, o sea, yo estaba ya a punto de hacer esto. Y en mi sueño yo veía que Dios me decía que no lo hiciera. Y ¿sabes qué? No lo hice. Y me libré de un gran desastre. Yo le dije, bueno, Dios te avisó. Pero ojo, luego, eso es para ti. O sea, si tú tienes un sueño, ¿ok? Tú tienes un sueño donde Dios te avisa que, no lo sé, imaginémonos que Dios te avisa que debes de tomar tal medicina. Imaginémonos eso. Pregunta, y tú tomaste esa medicina y de verdad te sientes mejor, ¿qué vas a hacer? Pregunta, ¿es palabra autoritativa o es palabra que debe ser juzgada? Es palabra que, o sea, no es una nueva revelación. No es algo, o sea, no lo voy a añadir a la Biblia, primera de Pancho, y tómate esta medicina. No, eso ya no existe. ¿Ok? Eso ya no existe. Ya no. O sea, si tú tienes un sueño y resulta que, pues no sé, en un punto quisiste obedecer lo que viste y te resultó, bueno, Dios te habló, pero eso es para ti, eso es en lo personal. No puedes andar de que, hermana, fíjate que soñé con un toro y era tu marido. O sea, no, eso no. No. Porque eso no es una nueva revelación. Eso es algo que Dios te quiso dar a ti por alguna razón. Pero eso es tú y Dios. ¿Ok? Eso es tú y Dios. Porque el problema con esas cosas es que ahora después el hermano al que le contaste quiere soñar también. Y no puedes siempre resolver tus problemas por sueños. ¿Ok? Eso es parte de la madurez cristiana. O sea, no puedes reemplazar tu cerebro por sueños, ¿eh? Por eso Dios te dio cerebro, para razonar y resolver problemas. Hay problemas que a veces son difíciles, bueno, Dios te va a ayudar. ¿Cómo? A veces por un sueño, a veces por tu liderazgo te va a aconsejar, a veces por las circunstancias, a veces por otra persona, aún así, a veces por uno del mundo. Que estás ahí platicando, no sé, y de pronto él te dice algo y te cae, como decimos los mexicanos, te cae el 20. Entonces,
Fíjate, eso que me dijo este hombre, como que ya razoné cómo le voy a hacer. Fíjate, Dios puede utilizar muchas cosas, pero no es nueva revelación. ¿Okay? Eso quiero que lo entiendan bien. Bueno, entonces eso que dice Hebreos 1, cuando dice Dios habiendo manifestado, hablando muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora se ha manifestado por el Hijo. O sea, antes, hermanos, antes Dios hablaba un mensaje por sueños. ¿Ok? O sea, ¿te acuerdas por decir de Jacob? Estaba acostado ahí en Betel. ¿Y qué pasó? Soñó. ¿Qué pasó con José? Que llaman José el soñador. ¿Qué soñó? Que dice que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y se fue y lo contó. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significaba ese sueño? Que su padre y sus hermanos, ¿qué? Se inclinarían ante él porque él sería rey de Egipto. Esa sí es palabra autoritativa. ¿Por qué? Porque fue palabra de Dios y allí está en la Biblia. Pero lo que ahora sueñes, no todo es palabra de Dios. ¿Ok? A veces cenaste mucha barbacoa, entonces pues, soñaste algo. A veces tenemos problemas y soñamos con eso. ¿Ok? O sea, ya no hay cosas tales como antes soñaban. Eso ya se acabó. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, don de palabra de ciencia es otra cosa. ¿Ok? Es otra cosa. Porque la palabra de Dios ya está revelada. No necesitamos tener más revelación. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando entendemos algo de la Biblia? Es que Dios te iluminó el coco. O sea, luego yo también así estoy leyendo un versículo que a lo mejor ya lo pasé 10 veces y que ahora lo vuelvo a leer y ahora Dios me ilumina mi entendimiento y lo comprendo. Pregunta, ¿estaba oculto o estaba oscuro? Estaba oscuro para mí, porque ahí estaba. Esa verdad ahí estaba, no estaba escondida, sino simplemente no la veía. El Espíritu Santo me hace verla. Entonces el don de palabra de ciencia es otra cosa. ¿Qué es el don de palabra de ciencia? Bueno, la segunda postura, que es la que apoyamos más. Es como un teléfono, donde Dios transmite información que tú desconoces. Ahora, ¿qué te transmite? Dios, ¿qué te transmite con esto? Te transmite un asunto de una persona o una situación, pero fíjate bien, no requiere observación. Es algo sobrenatural. O sea, básicamente, el don de ciencia o el don de palabra de ciencia, hermanos, es aquel donde Dios viene y te revela de manera sobrenatural algo que una persona está haciendo y tú ni siquiera la conoces. Y Dios te lo revela. Es algo, o sea, Dios te puede revelar que ese hombre está, no sé, está engañando a su esposa, pero ni lo conoces, o sea, ni lo has investigado, ni has abierto su Facebook, ni has abierto su Twitter, ni has tenido algo cercano con él, ni lo has estado siguiendo. No, simplemente Dios te lo reveló. Ese es el don de palabra de ciencia. Ay, imagínate, ¿va? También Dios te puede revelar, por palabra de ciencia, asuntos pasados. Pero de una manera clara, Una manera clara, porque hay muchos que confunden este don y voy a hablar de eso. Pero cuando Dios te revela algo, aquí en esta palabra de ciencia, es algo que es puntual, o sea, que lo sabes con certeza que es así. Entonces,
el don de palabra de ciencia, Dios revela secretos. Dios revela secretos. Pero vamos a ver otra cosa. ¿Para qué los revela? No es para que yo te ande ventaneando, O sea, que si yo tengo ese don, imagínate que yo tengo ese don, y yo nada más te veo y inmediatamente viene a mí algo que tú estás haciendo. O sea, yo ni voy a tu casa, ni convivo contigo, no, sino simplemente yo te veo y el Espíritu Santo me dice, mira, esta persona, pues es esto, es por decir una narración que hace tiempo pasó. Y es que llegó una mujer y nos dice, pastor, quiero que nos case. Ah, sí. Pero quiero que no se puede la otra semana. ¿La otra semana? ¿Por qué? No, es que donde estamos no nos quieren casar. Y por nosotros sí nos urge casarnos porque pues ya tenemos todo listo. Yo, déjame ver. Y cuando esta mujer se fue, Dios me dice, es que esa mujer está embarazada. Entonces regresó. ¿Qué pasó, pastor? ¿Nos va a casar? Le dije, ¿estás embarazada? Y ella dice, ay, ¿quién le dijo? ¿Te das cuenta? O sea, ¿para qué Dios te revela algo? Primera cosa, Dios te lo revela para el cuidado de la iglesia. O sea, no es para que yo ande ventaneando, ni que, Dios me dijo que fulano, hermanos, ¿saben qué? Dios me acaba de decir que fulano, No, para eso no sirve ese don. Y aquel que esté haciendo eso, está haciendo la obra del diablo. ¿Ok? No es para eso ese don. Pero vamos a ver vamos a ver dos ejemplos de esto. Juan capítulo 4, vamos a ver a Jesús. Él es el único hombre que ha tenido todos los dones. ¿Okay? Jesús ha tenido todos los dones. Es el único hombre que ha tenido todos los dones. Entonces Jesús también tenía este don de palabra de ciencia. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Juan 4:7. Vamos a ver ahí a la mujer samaritana. Dice ahí, Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ok, la escena es esta. Hay dos hombres, o una mujer y un hombre, en este caso Jesús y una mujer samaritana, que nunca se habían visto. ¿Ok? Nunca se habían visto, o sea, nunca habían conversado, nunca habían hablado, ni se conocían, ni eran parientes, ni eran compadres, nada. Esa es la escena. ¿Ok? Son personas desconocidas. Sigue diciendo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí hablaba del Espíritu Santo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pregunta, ¿Jesús conocía la situación de esta mujer? ¿Cómo? Si nunca la había conocido. Entonces, bueno, es que es Dios. Sí, es Dios, pero recuerden que Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo sería nuestro ejemplo Jesús
si él, todos lo dijéramos que fue Dios? O sea, ¿tú piensas que pasó la tentación por ser Dios? Que muchos dicen, bueno, Jesús pasó la tentación porque él era Dios, yo soy un humano. No, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1. Entonces, la parte que Satanás tentó fue su parte humana de Jesús. ¿Dónde te tienta Satanás? En tu parte humana. ¿Ok? Entonces, aquí Jesús sí es Dios, pero es un humano que está en un pozo y está cansado. ¿Ok? Y tiene sed, por eso le pide agua. Dame agua. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Nada más le dice eso, no tengo marido. No le dice, pues soy una mujer de cascos ligeros. No dice eso. Nada más dice, no tengo marido. O sea, ya me la quito. Jesús le responde y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Palabras de ciencia. Ahí está. O sea, Jesús le dijo algo que para todos los hombres, en este caso, que no la conocían, era desconocido. O sea, tú te hubieras encontrado con esta mujer y tú dices, no, yo no sé a qué se dedica, ¿verdad? Pero el don de palabra de ciencia es eso, que el Espíritu Santo de una manera sobrenatural te revela. Entonces, el don de palabra de ciencia, hermanos, se revela de 3 maneras. El don de palabra de ciencia se revela de 3 maneras. Número 1, por medio de la revelación. Recordemos que la palabra revelación o apocalipsis significa descorrer el velo. ¿Qué significa? Entonces, ¿para qué Dios le reveló a Jesús la condición de esta mujer? Para llevarlo al arrepentimiento. O sea, si tú tienes este don y Dios te dice, oye, dile al que está allá, lo ves, y Dios te revela que está haciendo algo, que está mal. ¿Para qué Dios te lo revela? ¿Para que lo andes chismeando? Que no, fíjate que Dios ya me dijo que fulanito. No es para eso. El primer objetivo por el cual Dios te lo revela es para que le digas y se arrepienta. Para que le digas y se arrepienta. Entonces, este es un don también de mucho valor. Porque imagínate que Dios te lo revela y tú no le quieres decir. ¿Qué va a pasar allí? Pues tú eres cómplice, porque tú ya lo sabes y no le dices. O sea, este don es extraordinario, pero se requiere de valor, porque si Dios te dice, fíjate, imagínate que te revela algo del pastor y tú no quieres ir a decirle, porque obviamente, pues, sí, yo entiendo esa parte, pero si Dios te dice, ¿qué vas a hacer? Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Entonces Dios te revela algo. El problema no es que te lo revele, es qué vas a hacer. ¿No? Así ve pensando, ¿tú quisieras este don? Y dices, sí, que Dios me revele cosas. Bueno, sí, el punto no es tanto que te revele, el punto es qué vas a hacer. ¿No? ¿Qué vas a hacer? Jehová, dice ahí, segundo libro de Samuel 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo,
Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Dios vino a Natán y le dijo: vas a ir con mi siervo David porque hizo esto y esto. Palabra de ciencia. O sea, la narración que Natán le va a decir a David tiene como base el conocimiento del pecado de David. O sea, Natán lo sabía. Pregunta, ¿cómo? Porque nada más lo sabían tres personas: Betsabé, David y Joab, que era su general. Eran los únicos tres que lo sabían. Y te voy a decir algo. En esta narración ya había pasado un año de que David lo había hecho. Un año. Lo dice ahí. Había dos hombres en una ciudad, y el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió la ira o el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Fíjate, esto es lo que Dios me ha revelado. Palabra de ciencia. Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. A ver. Todo eso, ¿a poco Natán lo sabía? Con certeza, así de que, a ver, también se quedó con las mujeres de Saúl y que lo persiguió. Tal vez por relatos, pero aquí lo habla con una seguridad, así como si lo hubiera vivido. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco, te había añadido más. Entonces, la primera cosa de cómo se revela este don de palabra de ciencia es por revelación. Es decir, Dios descorre el velo y te hace ver el secreto. Pero te digo, aquí no es por observación de que estoy viendo, se comporta de tal manera, es por esto. No. No es por observación, no lo conoces, no nada. Es algo sobrenatural. Ese es don de palabra de ciencia. Así se ve este don. Segundo método por el cual se ve. O segundo objetivo. ¿Cuál será el objetivo de palabra de ciencia? Decir juicio. O sea, Dios te puede decir lo que está haciendo y lo que Dios va a hacer. Entonces, número 2 significa por medio de un mensaje. ¿Qué quiere decir por medio de un mensaje? Que no solo te dice lo que hace o lo que hizo, porque en este caso David hizo eso. Ya había pasado un año y pensaba él que ya había pasado. Dios te puede revelar lo que alguien hizo y te puede revelar también lo que Dios va a hacer con esa persona. Ay, imagínate saber todo eso. Seguimos ahí, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué sabía eso Natán? Porque Dios se lo dijo. O sea, date cuenta. No fue y quemó a David con el pueblo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque recuerda que el don no depende de tu madurez. ¿Okay? O sea, tú puedes haber nacido de nuevo ayer y dentro de 2 o 3 días se te ve que tienes ese don.
Pero a veces por la inmadurez de la gente, en vez de ir con el pastor y decirle, oiga, pastor, mire, Dios me dijo esto de tal persona. Yo te voy a decir, ¿lo conoces? ¿Has comido con él? ¿Has ido a su casa? No, pastor, en serio no. Pero lo vi y Dios me dijo. Ah. Entonces, ¿cuál es el punto correcto? Ah, pues yo lo llamo. Le digo, oye, ven, ya. Viene a mi oficina. Aquí la hermana dice que Dios le dijo algo para ti. Y yo voy a estar allí y te lo dice. Y tal vez puede ser cierto. O tal vez no. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta si tienes este don? Pues tienes que decirlo. O sea, si Dios te dice algo sobrenaturalmente, pues tienes que decirlo. Pero como te digo, el orden es importante. El orden. Porque te digo, Dios puede darte un don y a lo mejor eres muy inmaduro. Entonces, en vez de ir con el pastor y decirle, pues vas con tu ahijado o vas con tu mamá, no sé. Y dices cosas y después ya quieres hablar el problema. ¿Te das cuenta? O sea, no, el orden siempre va a traer la eficacia del don. Entonces, cuando Dios te revela algo, también te va a dar un mensaje. Entonces dice ahí, hiciste lo malo, y ahí viene lo que Dios le reveló. A Urías Eteo, heriste esa espada. ¿Cómo se enteró de eso Natán? Si Urías murió en la guerra. Sí, mandado por David, obviamente. Sí, ponlo al frente y déjalo ahí solo. Pero ¿cómo supo eso? Porque en la guerra mueren todos. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Puntual. Puntual lo que Dios le dijo. Por lo cual ahora viene juicio. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 8. Aquí Samuel más o menos tenía entre 8 y 7 años. Más o menos, estaba jovencito, estaba chavito, Samuel. A ver, a esa edad, ¿de qué se preocupa un niño a esa edad? Pues me imagino que nada más de su comida, de obedecer. O sea, tú piensas que un niño de esa edad se empieza a dar cuenta, o sea, sí se da cuenta de problemas, pero se empieza a dar cuenta de por qué su papá se comporta de esa manera o su mamá. Pienso que no, o sea, simplemente, pues obviamente su mamá está enojada y la ve y le dice, mamá, ¿por qué estás enojada? Y tú le dices, ay, cosas, hijo, cosas. Cosas que pasan. Y papá, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué lloras? Y tú, hay cosas, hijo, cosas que suceden. Pero él no comprende a certeza lo que pasa. Pero vete, un niño, aquí tenemos otro ejemplo. Un niño, si ya nació de nuevo, porque obviamente para tener el don hay que ser hijo de Dios, pero puede haber un niño de 10 años, o de 9, o de 8, nacido de nuevo, y que tenga este don. Y Dios lo puede utilizar para decirte tus cositas que estás haciendo y que no quieres dejar. Y te puede decir lo que te va a pasar. Aquí Samuel, Dios le habla y le dice, versículo 8.
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? O sea, ¿cómo veía Samuel a Elí? Su autoridad, quien lo cuidaba, quien se hacía cargo de él, era como su padre, porque desde niño lo dejaron en el tabernáculo, ¿verdad? Versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y te llamaré, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó a su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel. Revelación, palabra de Dios. O sea, a ver, ¿conocía todo Israel? ¿Conocía cómo venían las gentes a hacer sus sacrificios? Samuel, él simplemente se encargaba de acarrear agua, de mantener encendido el fuego y de obedecer a Elí. Eso era su trabajo de Samuel, que era un niño. Sin embargo, Dios viene con él y le revela palabra de sabiduría, o palabra de ciencia, le revela que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día futuro, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Uy. ¿Te imaginas a un niño diciéndote esto? Oye, papá, me dijo Dios que como no lo has querido obedecer, va a hacer esto contigo. ¿Quién eres tú, chamaco, para decirme eso? Pues no soy yo, es Dios. Por la iniquidad que él sabe, dice ahí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Ya viste? O sea, ese era su trabajo. Y Samuel temía descubrir. Este don requiere valor, porque te lo dijo. ¿Qué vas a hacer? Y llamando pues Elías a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él le dijo, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios aún tañada, si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Aquí, leyendo comentarios de este verso, versículo número 18, hay dos puntos. Que Elí dijo, pues ni modo, ya Dios dijo. Y otro es que lo tomó de a juego porque era un niño. Porque te digo, o sea, el don no depende tampoco de la edad. O sea, puede haber un niño que lo tenga y puede haber un viejo que lo tenga. No depende de la edad, no depende de la madurez, no depende del conocimiento, simplemente Dios lo da. Y la tercera manera en que se manifiesta este don es que nos revela un suceso presente. Vamos a ver Hechos capítulo 10, verso 5. Entonces, ¿quieres este don? ¿Sí lo quieres? Que Dios te revele cosas, pero para que hagas lo correcto. Dice, a veces no conviene saber mucho, ¿va? A veces no conviene saber mucho porque tú dices, híjole. Aquí vemos a Pedro con Cornelio. Pero antes de que Pedro fuese con Cornelio, Pedro tuvo una revelación de Dios. Versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino,
Y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Aquí tenemos otro principio. Este don, muchas veces Dios te lo da más cuando estás en la soledad. ¿Dónde le dijo a Samuel? Estaba acostado, o sea, ya se iban a dormir todos. Dice, cuando las lámparas estaban a punto de apagarse, más o menos eran como las 2 de la mañana. Que Samuel era su trabajo, que antes de acostarse tenía que llenar el candelabro con aceite para que no se apagaran. Más o menos eran como las 2 de la mañana. Aquí eran más o menos como las 3 de la tarde. Pero, veamos el punto. Se subió a la azotea, ¿para qué? Para tener privacidad. O sea, este don actúa en la privacidad. O sea, Natán no se lo reveló cuando iba de camino a ver a David. No, se lo reveló antes. ¿Ok? Dice ahí, y tuvo gran hambre y quiso comer. Dice, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión. No es que entró en trance y que levantó los ojos, se puso en blanco. No. También sus 5 sentidos. Que eso es otra cosa, porque no confundamos don de palabra de ciencia con Madame Sassou, ¿no? Que te echa las cartas y no, aquí veo una mujer que te está sacando a tu marido. Es rubia, porque aquí las cartas no mienten, O sea, eso es adivinación. ¿Ok? Entonces, dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, o sea, como una alfombra, y baja, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz diciendo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. O sea, pues a lo mejor había un sopilote allí, los sopilotes no podían comérselos. No podían comerse el águila, tampoco, eran animales inmundos. A lo mejor había ahí un camello, tampoco lo podían comer. O sea, Dios hizo a propósito que ese lienzo tuviera animales inmundos, según la ley. Según la ley. Entonces dice, versículo número 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro recibió aquí palabra de ciencia por medio de una visión. Pero ¿cuál era el objetivo? Sigue diciendo, versículo número 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Qué significaba la visión entonces? Era algo inaudito y era inmundo que un judío entrara a la casa de un gentil. Eso no se podía hacer. O sea, si yo era judío y tú me invitabas a tu casa, yo no podía ir a tu casa. Era una abominación para mí. Pero entonces, ¿qué le reveló Dios? Que iban a venir por él. ¿Quién? Una gente no judía. ¿Y qué tenía que hacer él? ¿Y por qué? Porque ya no eran comunes. Eran gente que Dios ya había limpiado. Es decir, Dios quería salvarlos. Entonces, también la palabra de ciencia es para mostrarte un plan de Dios. Es para mostrarte un plan de Dios. ¿Ok? ¿Cuál era el plan de Dios aquí? Que los gentiles también serían incluidos a la iglesia. Ese era el plan de Dios.
Entonces, recapitulando y yéndonos por el final. El don de palabra de ciencia se revela de 3 formas. Número 1, por medio de una revelación de algo que Dios nos hace saber. ¿Ok? Número 2, por medio de una palabra directa de Dios. Y número 3, por medio de una visión de parte de Dios. Y hay 3 objetivos diferentes de este don por el cual se utiliza. Número 1, impulsar al arrepentimiento. O sea, si Dios te revela algo de una persona que está cometiendo un pecado, ¿para qué es? No para que lo ventaníes. Es para que vayas y le digas, oye, hermano, Dios me dijo que estás haciendo esto. Arrepiéntete. Número 2, para anunciar juicio. Dios me dijo que si ya, como tú no has querido obedecer y como ya te avisó por medio de su palabra y por medio de otras personas que tú no quieres obedecer, Dios te dice que va a hacer esto contigo. Y número 3, cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que presume tener este don y le dice a alguien, oye hermano, Dios me dijo esto, y el hermano le dice, no hermano, estás mal. Estás mal, o sea, eso no es cierto. Y lo vuelve a hacer otra vez. ¿Qué pasa? Quiere decir que no lo tiene. Porque muchas veces este don es complicado, porque podemos confundirlo con la imaginación. Por eso este don es complicado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la manera de ver que sí lo tienes? Pues decirlo. Y si no, pues a lo mejor lo intentas otra vez. Y si no, pues quiere decir que no lo tienes. ¿Ok? Otra cosa, hermanos, con este don. Dios nunca revela cosas para saciar la curiosidad de una persona. O sea, si tú tienes este don, ay Señor, revélame lo que está haciendo fulano. No, no funciona así. Tampoco no es don de palabra de ciencia esos que dicen, Dios me está diciendo que aquí hay alguien que le duele la espalda. Imagínate que hay una multitud de 2,000 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya alguien que sí le duele la espalda? Si fuera palabra de ciencia, te diría el nombre de quién le duele la espalda, ¿eh? Eso no es palabra de ciencia, ¿eh? Que Dios me está diciendo que aquí hay alguien que le duele el pie. Pues, no sé, aquí a lo mejor hasta a ti mismo te duele. Pues eso no es palabra de ciencia. Palabra de ciencia es cuando Dios me está diciendo que aquí hay alguien que se llama así y está haciendo esto. Esa es palabra de ciencia. Tampoco es palabra de ciencia confundirlo con la lógica. Pues es que es lógico que se comporte así porque hizo eso. Eso no es palabra de ciencia. Eso simplemente es conclusiones de prueba y error. Punto. Eso no es palabra de ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre palabra de ciencia y adivinación? Porque se parecen. O sea, que muchos pueden estar adivinando. ¿Cuál es la diferencia? Que la adivinación funciona con factores alrededor. Por decir, te leen la mano, te leen el café, te leen las cartas. La palabra de ciencia no requiere eso. ¿Ok? Entonces yo no puedo provocar este don. ¿Ok? Yo no le puedo decir, Señor, revélame. No. Si Dios quiere, lo va a hacer. Y si no, va a permanecer en silencio. Entonces, termino.
Palabra de ciencia se puede confundir con dos más: profecía y discernimiento de espíritus, que los vamos a ver más adelante. Pero ¿qué cosa es profecía? Profecía es que Dios te da un mensaje sin revelarte la condición de la situación. Es decir, alguien que tiene don de profecía puede llegar contigo y decirte: oye, Dios me dijo que te dijera esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué? No sé, solamente Dios me dijo que te dijera eso. Punto. Eso es don de profecía. O sea, no lo sabe, no sabe por qué, pero Dios le dio un mensaje para ti. Tan, tan. Pero no sabe la situación. Y don de discernimiento de espíritus, ese es otro. Este don sirve para identificar la actitud de una persona. O sea, sirve mucho para que hay gente que se mete y aparenta piedad. Pero alguien que tiene este don de discernimiento sabe que es un mentiroso. Fíjate, discernimiento de espíritus es para identificar la actitud, no lo que está haciendo. Palabra de ciencia es saber la situación que ese hombre tiene o que esa mujer tiene o cuál es el plan de Dios que tiene Dios para la iglesia. Esa es palabra de ciencia. Entonces, profecía es nada más alguien que te va a decir un mensaje, pero no sabe qué estás viviendo, no lo sabe. Simplemente Dios me dijo que te dijera esto, tan tan. O sea, Dios me dijo que te leyera este salmo y te lo lee. Ah, gracias, hermano. ¿Pero por qué me lo lees? Dios me dijo que te lo leyera, tan tan. Eso es profecía. Discernimiento de espíritus es que dices, es que Dios me reveló que ese hombre es un falso, esa es una mujer, es una falsa. Oye, pero ¿cómo crees si el hermano sabe mucha Biblia? Sí, pero es un falso. Dios ya me dijo que es un falso. ¿Pero por qué? Ese es discernimiento de espíritus, pero el por qué ya sería palabra de ciencia, ya lo que está haciendo. O sea, hay que identificar muy bien ese don. Entonces, este don es de mucha responsabilidad, hermanos. ¿Por qué? Es un don de mucha utilidad, pero también de mucho valor. Pero es un don muy valioso. ¿Crees que requerimos ese don en la iglesia? Pues sí, sí lo requerimos. Entonces, ¿quién quiere tener este don? No, yo no, porque yo no me quiero comprometer. Pero ¿y si Dios te lo da? ¿Y si lo tienes? ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿utilizarlo para qué? Recuerden que los dones son para la iglesia, o sea, para que trabajemos en unidad, ¿verdad? O sea, tal vez yo como David no me estoy dando cuenta de algo que estoy haciendo y Dios te lo dice, pues ¿qué debes hacer? Venir y decírmelo. Oye, Dios me dijo esto y esto. Ah, bueno, entonces tengo que rectificarlo. Dios me dijo que el plan es este. Entonces yo tengo que obedecer. ¿Qué? Generalmente muchos dicen que los pastores deben tener estos primeros dos dones, a fuerzas tienen que tenerlos: palabra de sabiduría y palabra de ciencia, pero no siempre, no siempre. Vamos a orar, hermanos.